Así que para mí es un honor, iglesia, y yo sé que nos vamos a gozar con la palabra del Señor a través de su siervo, nuestro hermano pastor Eliseo Rodríguez. Que Dios les bendiga más, hermanos, esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor otra vez? Nos gozamos con ustedes en verles bendecidos y oír noticias de que el Señor les está visitando. Ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo sí lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y venimos como los sabios de Oriente a adorar, ¿verdad? Venimos a darle gloria al Señor, a alabarle, a darle honor. Y esta es mi casa, desde el año 1993, 94, cuando entré aquí la primera vez con el hermano Arturo y Consuelo. Ya Arturo está en la patria celestial esperándonos. Y Consuelo ahí, ancianita, ustedes se hicieron mi casa y yo los amo de verdad. Y me da gozo ver las caras que vimos aquella vez que siguen todavía perseverando en el Señor. Pueden sentarse. Gracias, Pastora Santia. Gracias por tenernos presentes. Yo pensaba que Santia me amaba en Cristo, pero yo descubrí que no, porque yo prediqué 2 veces esta mañana en la iglesia. Primer culto, 10 de la mañana a 11. Segundo culto, 11:30 a 1. Y estábamos predicando a todo vapor. y esta noche estamos aquí porque les amamos. Gracias. A pesar del cansancio de la voz, pero qué bueno compartir con ustedes algunos principios de la palabra. Ando con la primera dama de la iglesia Monte de Sion. Santia quiere que ella venga y le salude. Así que, Pastora Ana, acércate para que nos digas hi. Y ella canta muy bien también. Yo también canto bien, pero se escucha mal. Problema de los oídos, pero ella canta bien y se escucha bien. Así que si quiere cantar un coro, pues yo toco el piano. Pero esta joven ha tenido tremenda resistencia. 33 años casi de matrimonios conmigo. Y ahí está todavía luchando. Así que gracias a Dios. Salimos de Monte a las 8:50 y no hemos regresado aún, porque dijimos, bueno, cuando terminamos el culto allá en Miami, dijimos despedir la gente, los hermanos conversando, de ahí que se iban, y dijimos llegar a Homestead casi para volver a virar. Así que entonces pasamos un ratito por casa con nietos. Ahí intentamos dormir un poquito en el sillón, pero ¿qué va? 3 niños de 7 años, 4 y 8 meses. No nos dejaron, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Siempre es un placer y un gusto verles. Les queremos muchísimo. Y recuerdo cuando vinimos acá por primera vez, extrañamos mucho a tus papás, no verlos aquí, sembraditos acá. Pero siempre nos gozábamos cuando veníamos acá y nos seguimos gozando cada vez que podemos ver y compartir con ustedes. Amén. Eso me dicen que canto bien, eso no es verdad. Oh, gracias. No me conoce, pero
Solamente darle un dato de la palabra para que el culto ha sido tan lindo esta noche y no voy a atropellar el momento de adoración tan bonito que ustedes han tenido, pero nos han invitado a predicar la palabra y a pesar del agotamiento queremos compartir estos principios que leemos en el capítulo 4 de Génesis esta noche y vamos a leerlo. Ustedes se ponen de pie siempre tan lindos con reverencia a la palabra del Señor, y solamente hay unos versículos que yo quiero leer con ustedes y darles algunos principios. No son nuevos, pero son eternos de la palabra. Génesis capítulo 4 versículos 1 hasta el versículo 5, y dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, yo quiero que lo repitan, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo, diga conmigo, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y el versículo 10 dice algo tremendo. Dice el versículo 10, hablando Dios con Caín fuerte, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Padre, gracias por esta bendita noche de la palabra, que podemos sentarnos a la mesa suculenta, a la mesa de tu pan, para comer del alimento de tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a entender, te damos gracias por la palabra entregada, y te damos gracias porque tú puedes darnos esta noche de la palabra tuya exactamente lo que necesitamos escuchar. Dígnate en hablar con nosotros a tal manera que cuando el servicio termine en unos minutos digamos: gracias, Señor, que me has traído para que te alabara y me has traído para darme una palabra orientadora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dígale conmigo: gracias, Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, bienvenido, para que Cristo sea glorificado una vez más en esta noche. El nombre de Jesús se lleve toda la gloria. Y el pueblo dice amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué historia tan tremenda tenemos hoy delante aquí en la palabra de nuestro Señor. Sin dudas algunas, ustedes han leído esta historia todos los años un montón de veces. Me acuerdo de la historia de aquellos hombres en el pasado que estaban enamorados de leer la Biblia, y cuando iban a hablar de un tema de la Biblia, lo leían en la Biblia 1, 2, 10, 20, 30 veces. Hubo un hermano nuestro en la fe de ascendencia china que leyó 500 veces el libro del Apocalipsis. Qué lindo leer el Apocalipsis 500 veces, para cuando vayamos a hablar de profecía, la palabra se haya asentado dentro de nosotros. Hay una característica en la palabra de Dios que la diferencia de todos los otros libros del mundo, y es que los libros de historia o de novelas inconversas, cuando los leíamos y éramos inconversos, se acaban cuando ya lo leímos una vez. Pero la Biblia es la palabra no solamente que permanece para siempre, sino que la Biblia es la palabra viva de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando oímos la Biblia, nos acontece como los discípulos de Emaús. Ellos iban a Emaús y un caminante les caminó a la orilla sin saber ellos quién era. Y el caminante era Cristo resucitado. Y la Biblia dice que cuando ellos comenzaron a oír la palabra, se dieron cuenta después
aquel caminante les abría las escrituras y al final dijeron: no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos hablaba y nos abría las escrituras. Porque la palabra de Dios produce un tipo de ardor en nosotros, un deseo, una vivencia. La palabra de Dios produce una experiencia. Y los cristianos hoy día tenemos la deuda de abrir la Biblia y leerla y dejar que ella se meta dentro de nuestro corazón. Hoy yo estaba mirando para venir aquí a hablar con ustedes sobre esta palabra tan tremenda de Génesis capítulo 4. Resaltaban delante de mí algunas verdades que yo les quisiera dejar esta noche. Cuando abrimos el versículo 1, encontramos la historia, porque Génesis significa primeras cosas. Génesis significa lo que no había, que vino a ser. Dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora cuando abrimos Génesis capítulo 4, nos encontramos con el primer matrimonio que Dios estableció en la Biblia. Y Génesis capítulo 4 comienza diciendo: conoció a Adán a su mujer Eva. Y Adán es una criatura que no nació. Adán es una criatura que vino directamente de la mano de Dios. Cuando abrimos la Biblia, al comenzar la Biblia, encontramos a Dios haciendo 3 niveles diferentes de creación importante. El primero fueron las plantas. Las plantas las hizo de la tierra. Y Dios le habló a la tierra y la tierra produjo las plantas. El segundo nivel fueron los animales. Dios hizo nacer de la tierra los animales. Y es muy curioso porque cuando Dios creó las plantas de la tierra y los animales de la tierra, los hizo por la palabra de su boca. Es como cuando un carpintero hace una mesa, pero esa mesa que él hizo ya estaba en un árbol. Así que es una mesa que vino de un material que ya existía. Dios hizo a los animales, hizo antes las plantas, pero las hizo de lo que ya existía, de lo que en el principio Dios había hecho. Pero yo vine aquí esta noche a proclamar que cuando Dios hizo al hombre, Dios no dijo: lo voy a hacer y ya, sino que Dios descendió del cielo, tomó barro en sus manos, y del barro que Dios tomó en su mano, Dios hizo un hombre. La criatura más importante del universo está aquí esta noche. Somos tú y soy yo. Somos la criatura única hecha a imagen y semejanza de Dios. Cuando dicen amén por eso esta noche? Qué lindo entender que tú y yo venimos de un diseño. Hubo una reunión en el cielo y Dios dijo: hagamos al hombre. La Trinidad se reunió y lo hizo a su imagen moral y a la semejanza moral de Dios. Y cuando el Señor lo hizo, la palabra enseña que Dios quiso que el hombre no estuviera solo y le hizo una esposa al hombre. Y ahí comienza la Biblia a detallarnos que Dios puso sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, alguien dijo: hay que estar bien dormido para casarse. Después que nos despertamos, entonces nos damos cuenta que estamos casados, y qué bendición que estamos casados. Pero la Biblia habla claramente que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El matrimonio es un diseño de Dios. Lo voy a repetir: el matrimonio es un diseño de Dios. Cuando Dios formó al hombre del polvo, a la mujer la hizo de huesos. Y una de las dádivas más lindas que Dios le dio al hombre fue casarse. Y le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra en los campos, llenen el mundo entero. Y le dio capacidad de procreación al primer hombre que Dios había creado. En estos días estábamos enseñando en la universidad que tenemos allí en Miami. Un momentito. Acerca de la bendición de que tenemos espíritu en nosotros. Dios nos dio espíritu. Los animales tienen alma mortal, pero tú y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese espíritu con E minúscula es una capacidad que el Señor nos dio para comunicarnos con Dios. El perro es muy inteligente, pero no sabe orar. El delfín es muy inteligente, pero no sabe tocar una pandereta y decir bendito sea Dios. Pero el hombre menos estudiado siempre dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque nosotros tenemos algo que se parece a Dios. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu, y como Él es espíritu con E mayúscula, como Dios no es carne y hueso, al hombre que formó del polvo, pero lo hizo del polvo, dice la palabra que Dios sopló en la nariz de aquel muñeco de polvo aliento de vida de Él mismo. Y ahí está la imagen de Dios en el hombre, que Dios es espíritu y le dio espíritu suyo al hombre. Por eso el hombre es responsable de responder a su conciencia, que le dice: no viniste de los monos, has venido de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y Adán y Eva formaron el matrimonio, y esta noche, hablando de primicias, yo quiero comenzar por aquí. Dios ha querido, dice la Biblia en Malaquías, dar el matrimonio para que se levante un linaje para Dios. Y dice la Biblia en Malaquías: no hizo Él uno solo y una mujer, habiendo en Él espíritu en abundancia, porque Dios buscaba que el matrimonio de Adán y Eva fomentara una generación que propagara la imagen de Dios, para que la generación de hijos y nietos, también usando el espíritu que Dios le dio cuando sopló en Él, ellos también supieran vivir para la gloria de Dios. Cuando encuentro a Jesús hablando con una mujer parecida a Eva, solamente que Eva fue hecha santa, y la mujer del pozo de Jacob es una mujer samaritana que lo había experimentado todo en la vida solo porque tenía sed espiritual. Mi hermana Santia, encontré tremenda curiosidad hablando hace poquito en la universidad sobre eso. ¿Por qué Jesús en Juan capítulo 4 escogió el pozo de Jacob para hablar con la mujer samaritana que había probado todas las aguas terrenales? El agua de la promiscuidad, el agua del trabajo, el agua de la religión. Y cuando aquel nazareno, aquel rabino llamado Jesús llega al pozo de Jacob, se le encuentra sedienta, y la mujer está todavía esperando al Mesías, porque ella, como todo lo que estamos aquí esta noche, tiene un espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, tiene un espíritu, que eso no se sacia con nada de este mundo. Tiene que haber adentro una sed por Dios, y la mujer tenía sed por Dios. La curiosidad es que el pozo de Jacob en Samaria queda exactamente en el mismo centro de la geografía de Israel. El pozo quedaba en la región de Siquén, y desde Dan, el límite norte de Israel, hasta Beerseba, el límite norte de Israel, los geógrafos han dado cuenta que el pozo de Jacob queda exactamente en el mismo centro de la tierra de Israel. Y cuando estaban allí, se descubre lo que la mujer dice: Señor, ¿cómo es que tú me estás brindando a mí el agua de vida si el pozo es hondo? ¿De dónde tú puedes sacarme del pozo tan hondo agua viva para dármela a mí? Y el Señor le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y el Señor le dijo: todo el que tomare de esta agua que tú has tomado de la religión, de la promiscuidad, volverá a tener sed, pero el que beba, escuchen esto, el que beba del agua que yo le daré, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Lo voy a repetir porque está rico. Cuando lo aplique verán qué rico. Será en él, cuando beban el agua que yo le daré, mi agua será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El pozo de Jacob estaba en el centro de Israel, todavía está ahí. Segundo, hasta hoy el pozo de Jacob es la fuente de agua de manantiales más profunda de esa región.
El agua de Jacob, del pozo de Jacob, es el centro, y el agua del pozo de Jacob, ese pozo es lo más profundo que había en Israel. Y en esa geografía y en ese lugar escogido por Jesús, Él le dice a la mujer: tú tienes adentro un pozo, pero está seco. Y es uno de los pasajes en la Biblia que compara nuestro espíritu con un pozo de aguas vivas. Compara nuestro espíritu con un pozo que tenía que tener manantiales, pero que el pecado echó barro en ese espíritu nuestro y cegó el pozo. Por eso el hombre que no tiene al Señor bebe de la religión, bebe del dinero, bebe de los placeres. Siempre me extraña por qué los ricos se matan, por qué Michael Jackson era tan infeliz, por qué la reina Isabel de Inglaterra dijo: tengo todo lo que me hace falta para vivir, pero no tengo deseo de vivir. Porque cuando Dios formó al hombre, le hizo un espíritu que está conectado con el Espíritu de Dios. Y lo único que sacia eso se llama el agua de la vida eterna que Cristo ofrece. Noten otra vez que el Señor, usando la geografía del pozo céntrico y del pozo profundo, le habla a la mujer de que el agua de la vida, el agua de la salvación que Él le dará, será dentro de ella, escuche, dentro de ella, una fuente de agua que salta para vida eterna. Es como aparece en Juan capítulo 7, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuchen otra vez, de su interior, de nuestro interior, eso es el espíritu humano, redimido y perdonado, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Lo que estamos haciendo aquí esta noche en este lindo culto es bebiendo del agua de la vida eterna. La hermana decía, cuando vengo el jueves a la escuela dominical, una escuela dominical el jueves, no, qué extraño, pero es como ustedes están haciendo la hora. La escuela dominical siempre es domingo, por razón obvia, porque es dominical. Ustedes la hacen jueves, muy bien hecho. Allá la hacemos el viernes en la iglesia. Ella decía, cuando venimos aquí nos vamos con futuro, nos vamos con esperanza, claro, porque Dios hizo a Adán e hizo a Eva y los capacitó para que pudieran percibir la presencia de Dios, porque tenían espíritu dentro de ellos. Una vez que alguien conoce al Señor y se aparta del Señor, se siente vil. Una vez que alguien conoce al Señor y peca, consuma un acto de pecado, se siente vil, porque el pozo, el espíritu que debería estar fluyendo, brotando agua viva, otra vez toma barro y se acaba el manantial. Dios nos hizo para Él, para que podamos estar conectados con Él. Qué bueno que esta noche podamos ser influencia, porque Adán fue influencia para Eva. La palabra da a entender que Adán le enseñó a Eva los principios de qué obedecer y qué no. Y cuando la serpiente vino, la Biblia da a entender que la serpiente habló con Eva porque ella había oído de Adán y no de Dios el mandamiento de qué árboles podían comer. Pero Adán fue influencia. Esta noche, hermanos, hablando de dar y de primicias, queremos decirte, a la edad que tenga, no importa, Dios quiere que tú y yo seamos influencia suya en esta tierra, y que le digamos a la gente, Dios te hizo para Él como una fuente, porque la palabra fuente será en ti una fuente, mujer, de Juan capítulo 4, es la misma palabra griega que se usa para pozo. Porque pozo para los hebreos pudiera ser como un aljibe de agua muerta, pero también pozo puede ser un pozo como el de Jacob, que tiene manantiales. Una segunda aplicación del espíritu con E minúscula. Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo. Una segunda aplicación y explicación de lo que es el espíritu humano. Dice la palabra que el espíritu del hombre es lámpara de Dios.
estoy oyendo una radio, yo no lo entiendo nunca cómo es que eso ocurre, pero en mi teléfono inalámbrico yo puedo colocar ahora, ir a internet y buscar la radio Visión Cristiana de Paterson, New Jersey. Y aquí en mi teléfono puedo percibir lo que están diciendo ahora mismo, esta noche, en vivo, en Radio Visión Cristiana. ¿Saben por qué? Porque dentro del teléfono hay un software que tiene la capacidad de tomar la misma frecuencia en que están hablando ahora mismo en Nueva York, y mi teléfono o mi radio, como teníamos antes en Puerto Rico, un radiecito de baterías, puede captar allá en el sur de América Latina, en Chile, en Argentina. Al instante puedo captar lo que están diciendo tan lejos como Nueva York, porque la emisora que transmite es de la misma frecuencia de la emisora que recibe. 24 horas al día Dios está hablando con nosotros. Déjeme decir amén a esta palabra. 24 horas al día hay un emisor en el cielo hablando contigo y conmigo, y tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios para recepcionar la señal de Dios. Los animales no, las plantas no, pero el hombre tiene la capacidad para recepcionar lo que Dios está diciendo. Es por eso cuando abrimos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias, Jesús repite 7 veces: el que tiene oídos para oír. ¿Qué oídos? No el que tiene orejas. Hay quien tiene orejas pero no tiene oídos, porque los oídos hablan del espíritu del hombre abierto a Dios. En los oídos que habla ahí, habla de los oídos espirituales. Estamos capacitados para oír lo que Dios dice, para entender lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén por eso? Estamos capacitados para comprender aún los misterios de la Biblia, porque la Biblia es un libro abierto para nosotros, para que lo podamos entender. Y qué lindo cuando leemos Génesis capítulo 4, hay un hombre hecho a la imagen de Dios. Dios es espíritu y puso espíritu en él para que él pudiera captar la señal de la palabra. Por eso cuando Adán pecó, no pudo recepcionar la señal, porque el espíritu estaba muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios sonó su voz en el Edén, y cuando Adán, ya pecando, ya perdido, ya fallido, oyó la voz de Dios, le dijo: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estábamos desnudos. ¿Quién te lo enseñó? Oh, es que has comido del árbol que te mandé, del conocimiento del bien y del mal, porque el pecado había quitado la señal que captaba que de verdad Dios tenía comunión con el hombre. Pero qué lindo esta noche decir en alta voz: Jesucristo vino a este mundo para restaurar lo que el pecado nos quitó. La Biblia habla de que Él vino para restaurar, y todo lo que Adán se dejó robar, Cristo lo llevó por 6 horas en la cruz del Calvario para restaurarnos nuestra comunión con Dios. Tu vida no te pertenece, tu vida es del Señor. Es por eso cuando llegamos a Romanos capítulo 12, la palabra dice: hermano, no sois vuestros, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo al Señor, que es vuestro culto nacional. Porque la enseñanza hoy número 1 es que Dios hizo a Adán, así que por propiedad de fabricante nosotros le pertenecemos al Señor. El trabajo más caro no es dar $10 en la iglesia, ni $1000. Qué buena ofrenda de ese joven, que el Señor lo bendiga. A esta iglesia le hacía falta $1000, y Dios usó un joven tan valioso para regalarle $1000. El trabajo más caro, que ese es tan lindo, pero el más difícil es cuando tenemos que ofrecernos nosotros mismos delante del Señor. Me acuerdo, aquí lo conté una vez, de una niña en la escuela dominical que pasaron a recoger la ofrenda. Ella había oído de que tenemos que darnos al Señor, de que somos del Señor.
y le dijo al hermano Ujier: baje un poquito más la cestica, baje. Y el hermano Ujier no sabía qué hacer. Y cuando puso la cestica en el piso, la niña se subió encima de la cesta de la ofrenda y dijo: yo aprendí que yo soy del Señor y yo me quiero ofrendar al Señor. Alguien diga aleluya en esta noche. No somos nuestros. Esa fue la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, a aquella iglesia complicada de Corinto. Hermanos, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Tú no eres tuyo, yo no soy mío. El Señor nos compró, y la primera primicia que tenemos que hacerle al Señor es presentarnos como ofrendas vivas delante de su presencia. Ahora, en el capítulo 4 de Génesis, ahí sigue diciendo que cuando en el versículo 1 se casaron, porque el Señor los casó, el primer embarazo, el primer niño que nació fue Caín. Y cuando Caín nació, Eva dijo algo digno de repetirlo en esta noche de primicia. Caín, el primer varón que abrió matriz. Eva y Adán no nacieron, fueron fabricados, pero Caín sí nació. Y cuando el niño nació, Eva dijo estas palabras. Ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si hubiera sido una niña, también hubiera dicho igual. Fue por la voluntad del Señor que esta criatura vino a este mundo. Y aquí la palabra habla del génesis, del entendimiento de que el fruto del vientre materno, el fruto del matrimonio, no importa lo que el diablo esté diciendo o haciendo, nuestra descendencia le pertenecerá siempre al Señor. Es posible que uno de los llantos más grandes que ustedes tienen sea ver sus hijos del vientre. Algunos nacieron cuando ustedes todavía eran inconversos, otros nacieron dentro de la fe, pero el enemigo los engañó, y eso siempre preocupa. Señor, yo oí que los hijos te pertenecen y mi hijo no está correctamente en tu camino. Yo vine a decirte en esta noche de primicias: síguele regalando tus hijos al Señor. Síguele entregando tus hijos al Señor. Y cuando venga el diablo con un montón de comentarios en tu mente, dile: diablo, la Biblia me enseña que cuando Caín nació, Eva ya no andaba bien con Dios. Ya Eva había pecado, ya Adán había pecado, pero había conciencia de que los hijos que Dios nos da le pertenecen al Señor. Qué lindo que esta noche, antes de que hablemos de dinero, digamos: yo me quiero entregar porque tengo espíritu. Dios me hizo para captar señal celestial. Yo me quiero dar como una ofrenda. Número 2, yo quiero que mi descendencia, el Señor los atrape con cuerdas de amor, porque por voluntad del Señor tus hijos han nacido. Ellos son del Señor. Alguien diga aleluya. Ellos le pertenecen al Señor. Ellos son del Señor. Y la fórmula bíblica es un Josué ya adulto, ya anciano, ya va a morir, y no conocemos nada de si los hijos de Josué estaban en Dios o no, porque después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová. Pero casi acabando su liderazgo, Josué dijo: Israel, si a ustedes les parece servir a los Baales, a los dioses ajenos, sírvanle, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo que decirte, hermano, para animarte por la Biblia, hay un poder que tiene una madre y un poder que tiene un padre cristiano. En algunos hogares la mujer es cabeza espiritual porque el hombre es inconverso. Ella es la líder espiritual de la casa cuando hay hijos inconversos, pero hay una mujer que clama a Dios por ellos. Escuche, el Espíritu Santo cerca a ese muchacho. Usted sigue orando y el Señor lo sigue cercando. Usted sigue clamando y el Señor lo sigue apretando con cuerdas de amor. Y una madrugada de esta, su oración permanente por año: Señor, sálvalo, hará que una madrugada de esta el Espíritu de Dios lo acabe de atrapar y lo traiga otra vez de vuelta al camino del Señor.
Estoy haciendo palanca en la verdad de cuando el primer niño nació, Eva, su madre, ya había pecado, pero sabía que el niño había nacido por la voluntad del Señor. Llámele misionero, llámele pastor, llámele siervo de Dios. No importa el pronóstico actual, no importa lo que usted ve con los ojos, por voluntad del Señor su hijo ha nacido, su hija ha nacido. Y si hay una madre o un hermano o un pariente que clame a Dios por ellos, el Espíritu de Dios los va a traer. Yo he visto, Pastora Santia, hermanas que han orado por los hijos que el Señor le dio. Los hijos estaban apartados, pero cuando la madre esa piadosa murió en el velorio, Dios respondió sus oraciones. Y los niños dijeron: yo quiero seguir la huella que mamá dejó, quiero tomar el bastón que mamá dejó, porque la oración perseverante al saber que nuestros hijos no son de la droga, no son del pecado, no son del diablo, son del Señor, esa oración logra afectar positivamente la vida de ese niño. Número 3. Cuando abrimos Génesis capítulo 4, encontramos esta expresión en el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Diga conmigo: a su hermano Abel. Note cómo Génesis capítulo 4 le dice a Caín que su hermano es Abel. Así que a Caín es hijo de Adán y Eva. Abel es hijo también de Adán y Eva. Se cree que eran gemelos posiblemente, pero Caín nació primero. Y ahora la Biblia connota: después nació su hermano Abel. Y uno de los regalos que Dios nos ha hecho, por lo menos a mí, más lindos, es tener hermanos. Yo tengo 6 hermanos. Hablo de hermanos consanguíneos. Somos 6 varones, porque mi padre era muy cariñoso, se querían mucho los dos. Y tuvieron 6 varones y una niña. Yo soy el quinto de la casa. Pero me acuerdo a Jesús diciendo que la verdadera familia, los verdaderos hermanos nuestros, después que conocimos a Cristo, no solo es la familia consanguínea. Nuestros verdaderos hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y tú tienes que saber, Caín, que tu hermano se llama Abel, y darle gracias a Dios por los hermanos. Oye, hermano, qué lindo ir a África. Yo estuve en África. Qué lindo ir a Europa, a lugares que usted tiene barreras por el idioma, y saber que allá usted tiene hermanos. Está agradecido por los hermanos de la iglesia. Qué lindos son los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, aquí en Opaloca no hay feos en la iglesia. Qué lindos son ustedes. Qué comunidad no muy grande, como dije hace poco aquí. Ustedes no son una iglesia grande, pero ustedes son una gran iglesia, porque está compuesta por hermanos que se aman de verdad. Ese es un regalo que Dios le hizo a Caín. Le dio padres a Caín, pero también le dio un hermano. Y el Señor dice en la palabra: después nació su hermano Abel. Y cuando Caín lo mató, el Señor le habló a Caín de su hermano y le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es como el hijo pródigo. Cuando llegó el hijo pródigo, ¿cuál de los dos era el hijo pródigo? ¿Sabe que en nuestras Biblias está mal titulado? Y lo voy a hacer muy clarito. No hablo del texto bíblico, sino del arreglo teológico, de los títulos que aparecen en los capítulos. Eso no es la Biblia, sino los que arreglaron la Biblia por capítulo, que fue recientemente, comparado con el tiempo que hace que la Biblia existe. Pusieron en el capítulo 15 de Lucas la parábola del hijo pródigo, y está mal puesto porque es la parábola de 2 hijos pródigos. ¿Cuál usted cree que era verdaderamente el hijo pródigo? No fue que se fue de la casa y al final, echado por tierra, se encontró que no valía estar fuera de la casa del padre. Ese no fue el hijo pródigo. Porque ese hijo pródigo, estando allá completamente loco, después que todo lo malgastó, vino a conciencia. Dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre,
he pecado. ¿Se acuerdan? Contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue de vuelta a su padre. Y dice la palabra, lo cuenta Jesús, cuando estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una de las cosas por las que yo quiero darme esta noche, y dar mi dinero, y dar mi casa, y dar mi vida al Señor, la vida viva, y dar mis hijos al Señor, mis hijos vivos, es porque el Padre que yo tengo y que tú tienes en el cielo, es Él el que ha tomado la iniciativa para perdonarnos. Yo le he fallado, pero Él me ha perdonado. Yo le he fallado una y otra vez, pero Él ha tenido otra vez misericordia de mí. Y el padre lo abraza y le pone el anillo en su mano de vuelta, y matan el becerro gordo y hacen fiesta. Y como estaban contentos, su hermano mayor, que aparentemente no se había ido de la casa, pero que nunca estuvo, se quedó afuera en la fiesta y no quería participar del gozo de que su hermano había vuelto. Y el padre le dijo: hijo, ¿pero qué pasa? Tu hermano, noten, tu hermano ha venido y estamos aquí de fiesta porque se había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y fallado. Y él le dijo: padre, yo he estado siempre contigo, y eso no era verdad, y nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, y se lo quitó de hermano, cuando vino tu hijo, has matado para él el becerro gordo. Y la Biblia termina esa parábola de los dos hijos pródigos dejando al que se había ido en la casa con el padre, dejando al hijo que se había ido lejos, regresando a casa, como volverá aquí un día tu hijo, tu pariente, sí, en el nombre del Señor, y dejando afuera al que nunca se había ido, pero se quedó fuera de la fiesta. Una de las cosas por las que tenemos que decir gracias, Señor, es por los hermanos de la casa de Dios. Como dijo una vez Cristo, cuando su mamá María y sus hermanos de consanguíneo por parte de María vinieron a verle y le avisaron: Señor, ¿sabes quién llegó ahí? Llegó tu mamá y llegaron tus 5 hermanos. Una vez me invitaron aquí en North Miami a una conferencia por Radio Católica para que yo hablara de María, y acepté el reto y fui a hablar de María. Pero el locutor que me invitó se quedó con ojos así de pescado en nevera cuando yo dije: pero María no es virgen. Porque María tuvo a Cristo virginalmente, pero la Biblia dice que después se casó con José y tuvo 5 hijos varones más, aparte de Jesús, aparte de otras hijas que eran hermanas y hermanos por parte de madre de Cristo, como Jacobo o Santiago, como Judas, no el Iscariote, hermano de Jesús. Y el hombre me dio así con ojos de pescado en nevera y fue cerrando el programa porque yo había ofendido a la Virgen María. Qué lindo que esta noche oigamos a Jesús decir: no es mi madre ella, no son mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermano, tiene que haber gratitud a Dios. Yo les voy a repetir: gratitud a Dios por los hermanos de la fe que el Señor nos ha dado. Padre, gracias por los hermanos de la fe. Mire esta hermana, qué culto más lindo dirigió esta noche. Los que participaron, la pastora con su micrófono, el hermano con su piano, allá su esposa, a los hermanos adorando, el que me trajo aquí a este podio. Qué lindo los hermanos, qué lindas las hermanas. Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos. Ellos son mi familia, ellos son mi familia. Qué lindo la pastora Santia, sus padres como los queremos. Qué lindo los padres de Santia, porque nosotros tenemos hermanos, como Dios le dio a Caín un hermano llamado Abel. Y en el cierre de esta trama histórica de Génesis capítulo 4, la palabra dice que anduvo el tiempo y se manifestaron, voy a decir nada más 2 cosas para acabar, se manifestaron los talentos o las vocaciones que cada niño tenía. Y la palabra dice que Caín, el que primero nació, fue labrador de la tierra, pero que Abel fue pastor de ovejas. ¿Cuál de los 2 oficios usted cree que es más difícil? ¿Labrar la tierra o ser pastor de ovejas?
Deja preguntarle a la pastora Santia cuál de los dos ella prefiere. Porque las hierbas que Caín labraba no peleaban con Caín. Los árboles que él podaba no le decían nada a Caín. Los árboles no son tan difíciles como los animales. Cuando leemos la vocación de Caín, labrador de la tierra, me parece que eso es más fácil que la labor que Dios colocó como vocación en Abel, porque Abel era pastor de ovejas. Yo llevo 32 años siendo pastor de ovejas y a veces quisiera ser labrador de la tierra. Pero cuando anduvo el tiempo, las vocaciones de los niños salieron. Caín sintió deseo de ser labrador de la tierra. Caín sintió deseo de labrar la tierra de la cual él fue tomado. Y trabajó Caín, pero Abel lo que hizo fue pastorear las ovejas. Y aunque el trabajo era difícil, era la vocación que ellos tenían. Hermanos, hay un versículo que dice en Proverbios: instruye al niño en su camino. No dice en tu camino, sino en su camino. Y la idea del idioma hebreo, hermana, de ese pasaje es: noten la vocación que tiene el nieto o la vocación que tiene el niño en la casa. Noten a qué se inclina él. Y si son vocaciones buenas, instrúyelo en el camino, para con la vocación que los padres o abuelos ven que el niño va teniendo, eso lo puedan también poner a los pies del Señor y con esa vocación adorarle. Mis padres me vieron, por ejemplo, a mí cuando tenía 6 años, hace poco de eso, tocando una guitarrita que yo me inventé, y mis padres dijeron: este niño Eliseo con 6 años tiene vocación por la música. ¿Saben qué hicieron ellos? Fueron a la tienda que no había en Cuba y no sé cómo inventaron, hicieron una fila en Cuba y me compraron, cuando yo tenía 6 años, una guitarrita de juguete. Yo no tuve músicos, ni ninguno de mis tíos maternos ni paternos era músico. Ninguno de mis 4 abuelos maternos o paternos son músicos. No había músico ninguno en ascendencia, pero mis padres vieron vocación en la música y me dieron que yo siguiera en ese camino. Y cuando yo tuve la guitarrita en la mano, fue a ver a mamá: mira, me dieron una guitarra ustedes de juguete, pero ¿qué voy a hacer con eso? Yo no sé tocar guitarra. Pero ellos inteligentemente habían instruido al niño en su camino, en lo que vieron que yo admiraba, porque había un músico en la iglesia llamado Diosdado, que yo me quedaba mirando qué lindo él tocaba su guitarra. Y mis padres vieron en mí la vocación por la guitarra y me dieron instrucción en mi camino, en el camino bueno que ellos vieron en mí. Y mi madre me dijo: tú no sabes tocar guitarra hoy, pero recuerda que tu padre era analfabeto a los 15 años. Y él compró, sin saber leer, un Nuevo Testamento el día que aceptó a Cristo. Porque los misioneros le dijeron que después que uno acepta a Cristo, tenemos a Dios como Padre. Y le podemos pedir lo que queramos a Dios. Y recuerda que tu padre dijo: Señor, yo soy cristiano. Y en el lugar que me convertí, dijeron los misioneros que si te pedíamos algo, tú me lo dabas. Yo no sé leer, pero te prometo, dijo mi padre Manolín, si me enseñas a leer, te voy a servir. Y fue a su campo, Norberto, a su campo de plátanos, que trabajaba por 20 centavos al día. Y trabajaba y llegaba por la tarde y abría en su cuarto de oración, recién convertido, su Nuevo Testamento sin entender nada. Y oraba las mismas palabras: Señor, si me enseñas a leer, te voy a servir. Y mi padre oró y oró y oró. Y el día 15º de haber llegado cada día a su cuarto orando, yo no sé leer, pero me dijeron los misioneros que lo que yo te pida tú me lo das. Te prometo servirte si me enseñas a leer. Y mi padre, el día 15º, cuando abrió el Nuevo Testamento sin haber ido nunca a una escuela, comenzó a leer milagrosamente. Vamos a alabar a Dios por su grandeza. Un mes después que se había convertido y un mes después que aprendió a leer, reunió a los campesinos de aquella comarca y dijo: vengan que les voy a dar una escuela dominical.
Mi padre tenía 15 años y cuando estaba dando la escuela dominical, con lo poquito que él sabía de la Biblia, lo que había comido en ese mes, después de aprender a leer gramática española por un milagro de iluminación singular, cuando estaba muy inspirado predicando con lo que él sabía, qué miedo, llegaron los misioneros a medio culto con quien él se convirtió y dijeron: ¿quién es ese joven que está predicando? Y bueno, ese fue un joven que hace un mes y pico, 45 días, se convirtió con ustedes. Ustedes le dijeron que lo que le pedían a Dios, él se lo daba. Él era analfabeto, pero le pidió a Dios que lo enseñara a leer, y Dios lo enseñó. Y es el joven que está dando la escuela dominical ahí en el secadero de café del campesinado. ¿Quién alaba a Dios esta noche? Y después lo entrenaron para el ministerio. El Señor lo llamó, y cuando se casó con su Eva, mi linda madre Nelda, aleluya, le dijeron: Señor, estamos casados, queremos que nuestros hijos sean tuyos, danos hijos para el ministerio. Y los 7 hijos son cristianos, uno está en el cielo ya, todos sirviendo al Señor. Vengo a animarte. No hay nada más lindo que reconocer que nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestros hijos le pertenecen al Señor, que todo lo que tenemos Él nos lo presta para que lo administremos para la gloria de su nombre. Bueno, Caín trajo la ofrenda, no agradó a Dios, pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y dice la Biblia, esto es en estímulo a los que somos gorditos, dice: de lo más gordo de las ovejas le trajo una ofrenda al Señor. Cada vez que te miren en el espejo y vean que estás así como inundadito, dile: Señor, tu palabra dice que Abel trajo los primogénitos y lo más gordo que tenía el Señor. Porque en el mundo animal lo más grueso significa lo que más come, lo más saludable. Y solamente digo con sarcasmo, pero es bíblico lo que Abel hizo. Fue a buscarle una ofrenda a Dios. Pero Abel no fue aquel hombre que metió la mano en el bolsillo y sacó un peso, un billete de A1 todo arrugado, que tenía así un mes ahí en el bolsillo chocando con el peine, con las tarjetas. No le trajo ese peso arrugado al Señor. Cuando Abel supo que Dios hizo a sus padres con su mano, Adán y Eva, y que Abel fue el segundo niño que nació, amó tanto al Señor, y cuando fue a darle a Dios, le trajo de los primogénitos. Y ese es el principio de las primicias. Como le he predicado a gente que dice: cuando yo sea viejito, le voy a dar mi vida al Señor. Pero nunca llegaron a ser viejitos, porque dice la palabra que el hombre no es señor de su camino. Y antes que ustedes se me duerman, quiero decirle que esta noche, hermano, a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo más escogido. A Él le gusta porque Él lo mide, Él lo ve. Y a veces lo mejor no es la mayor cantidad, pero es lo mejor. A veces lo mayor no es cuánto doy, sino con qué corazón lo doy. Y dice la palabra que el cielo evaluó. Y dice: aunque Dios no miró con agrado a Caín en su ofrenda, Él miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Hermano, yo quiero decirle esto: de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, salvarnos, perdonarnos, darnos el cielo como herencia, tener familia, tener hermanos, la mayor bendición que tenemos es que Dios apruebe nuestras vidas. Primera de Corintios 10 enseña que Dios bendijo a Israel, los libertó de Egipto, los bautizó en el Mar Rojo con Moisés, los bautizó en la nube como símbolo de bautismo en el Espíritu Santo, les dio el desierto con maná diario 6 días a la semana. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo prefiero, entre que Dios me bendiga y que Dios me apruebe, yo prefiero que Dios me apruebe. Ellos fueron bendecidos, pero no fueron aprobados, y sus cuerpos quedaron en el desierto. Pero Dios quiere bendecirnos, pero más que bendecirnos, Él quiere aprobarnos. Y yo termino con estas palabras, hermanos: todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Yo les conté a ustedes hace unos días de mi nieta Elizabeth. ¿Se lo conté? ¿No se lo conté? ¿Lo quieren oír para terminar?
yo estoy enseñando a mi nieta Elizabeth a ser dadora a Dios. Porque enseñé en estos días que usted como abuelo no puede ir a ver todos los domingos al nieto y cada vez que vaya a verlo darle un regalo, porque eso no es sabio. Si cada vez que lo vas a ver le llevas un regalo todas las semanas, no está actuando con sabiduría, porque está enseñando al niño que su amor está vinculado con cuánto usted le dé. Y el día que no haya para darlo, el niño pensará que es que abuelo o abuela ya no lo aman. Y una persona que es de la familia lejana, cada vez que viene a ver a mi nieta, le trae un regalito y la niña se ríe y le da besito y se goza. ¿Cómo me quiere fulana? Pero yo advertí a mi nieta que abuelo y abuela la aman aun cuando no le demos regalos. Y estoy proyectándola a ella, tiene 4 añitos recién cumplidos, para que ella sea una dadora, para que ella sepa dar, porque Dios no nos hizo para recibir, nos hizo para dar. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y hace poco, como estaba tanta crisis, nuestra iglesia envía ayuda a pastores en muchos países del mundo, con dinero, con ofrenda, con medicina. Y le dije, mi niña Elizabeth, 4 añitos, le dije, prepárame una cajita de tus juguetes para enviarlo a los niños pobres de Nicaragua. Y como ella tiene juguetes en mi casa, aparte de lo que tiene en casa de su padre, cada vez que van a Homestead hay un grupo de juguetes que le hemos comprado para cuando vayan allá también se diviertan. Y en mi casa dije, vea, está aquí con tu abuelo, vea tus juguetes y prepárame, si tú quieres, Elizabeth, una cajita de juguetes para los niños pobres de Nicaragua. Y cuando yo di la vuelta, ella se había metido en los juguetes de su hermanito y estaba echando de los juguetes de su hermanito en la cajita para enviarla para Nicaragua. Y la sorprendí infragante. Y dije, ¡ey! Para, porque también la abuela se dio cuenta. Y dijo, no, yo no te hablé de los juguetes de Benjamín, tu hermano, te hablé de tus juguetes. Y me dijo, abuelo, y si yo le doy mi juguete a los niños de Nicaragua, ¿con cuál yo me quedo? Pero a regañadientes la ayudé y finalmente, no con mucho deseo, echó de sus juguetes en la cajita y me dijo, mira abuelo, aquí está la cajita misionera de mis juguetes para los niños de Nicaragua. Que estoy proyectando en mi nietecita de 4 años, que los niños se van rápido, que los niños crecen rápido. Estoy educándola porque yo he conocido la bendición de ser un dador para la obra de Dios. Una madrugada Dios me despertó a mí. Fue un trato conmigo, no lo comparto con nadie. Fue algo conmigo y me retó hace 1 año y me dijo, yo quiero probarte si tú quieres darme el 20% de todo lo que yo te doy. Y me atreví a decirle que sí al Señor. Y de todo lo que Dios me da, yo le doy el 20% al Señor. De todo, de todo, de todo. Y cuando lo practiqué, comencé a ver a Dios abriendo puertas no solamente a mi vida, sino también a la iglesia, al ministerio. Cuando nos atrevemos a dar, estamos imitando a Dios, porque nadie se lo gana a Él en dar. Hermano, Caín mató a Abel finalmente, y termino con esto. Cuando la sangre de Abel cayó en el piso, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Sabe qué clamaba? Venganza. Era como la de Apocalipsis capítulo 6. Señor, mi hermano me mató, hazme justicia. Pero Hebreos 12 dice que ahora en Cristo nos hemos acercado a la sangre del Señor Jesús, a la derramada en la cruz, que habla mejor que la sangre de Abel. La de Abel pedía venganza, la de Cristo pide paz, pide reconciliación, pide gracia y misericordia, pide perdón. Hermano, entreguémonos nosotros mismos al Señor. Número 2, entreguemos nuestros hijos, no importa en qué lugar estén y cómo, sigamos confesando que ellos son del Señor. Número 3, ayudemos la vocación de los niños para que tengan vocaciones cristianas. Número 4, cuando vayamos a darle al Señor, acordémonos que todo lo que usted dé al Señor, esos 1,000 pesos o los 2 pesos que una anciana colocó en la ofrenda hoy, todo eso que hacemos está puesto en el banco del cielo, donde los intereses son los mejores intereses.
Dios no se queda con nada, te va a recompensar. Salmo 20, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hechos 10, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas, en aquel tiempo en limosna, han sido recordadas delante de Dios. Dios te recompensará, Dios te bendecirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con esta voz quebrada he querido animarte a seguir dando al Señor sin temor, y de seguro que el Señor te va a recompensar. Se ponen de pie conmigo y oramos. Padre, gracias por ayudarnos a entender que somos para dar, que nos hiciste espíritu para captar la señal de tu palabra, que tenemos lámpara tuya en nosotros. Padre, gracias por ayudarnos a comprender que dando a tu obra y a tu nombre somos retribuidos, porque tú eres galardonador, eres recíproco. Gracias por el lindo servicio de esta noche. Gracias por la palabra entregada. Gracias por ayudarnos a entender que cuando somos dadores tenemos de ti, Señor, la garantía de que tú hueles nuestras ofrendas, que tú percibes olor fragante de lo que esta linda iglesia ha hecho por años. Esta gran iglesia que ha prevalecido viva durante viento y marea, aún ahora con esta pandemia mundial, esta iglesia está viva por tu misericordia. Oro que bendigas a la pastora Sandia esta noche. Oro que haya un revestimiento especial del Espíritu Santo para la vida de tu sierva. Oro que todo el poder de la resurrección de Cristo la cubra esta noche de arriba abajo, por dentro y por fuera, y el poder y la autoridad de Jesucristo esté con tu sierva, esforzada y valiente, que no dijo no cuando hizo falta alguien aquí. Oramos que la ayude, la fortalezcas y la bendigas. Oro por